Muy bien. A ver. Entonces, dentro de los conceptos básicos, nosotros habíamos visto que la formación de líquidos cefalorraquídeos también lo vimos el año con ustedes. Habíamos llegado hasta las bases de sanación pulmonar. Sí, nosotros vamos a hacer. Toda promoción, entonces sí. No. Generalidades. Presión. Todo lo que vemos. Ok. Cuando hablamos acerca de la formación de líquidos cefalorraquídeos, vamos a ver que la velocidad es más o menos de 500 mililitros al día. Pero ¿recuerdan cuánto era el volumen? Que normalmente teníamos 150, ¿cierto? Entonces, vemos que más o menos se produce el triple o cuádruple del volumen total. ¿Listo? Suele ser un valor muy constante y sus cambios rara vez van a constituir un factor que influya en el control de la presión. Recuerden que el drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo va a ser al sistema venoso y por tanto, a pesar de que se produzca más, este se puede drenar. ¿Ok? Más de 2/3 partes de líquido cefalorraquídeo se van a formar en los ventrículos y el resto, o sea, 1/3, se va a formar en la superficie pendimaria, es decir, en los 4 ventrículos, en la parte pendimaria, en la aracnoides y en el encéfalo, en los espacios perivasculares. ¿Listo? Clásicamente, cuando hablamos acerca del líquido del encéfalo, le vamos a llamar fluido intercerebral. ¿Listo? Y recuerden que tiene una formación química sumamente similar al líquido cefalorraquídeo. Dentro de los ventrículos vamos a tener que los ventrículos laterales van a ser el principal lugar donde vamos a tener la formación del líquido cefalorraquídeo, con la secreción desde los plexos coroideos. ¿Ok? Entonces, más o menos para que ustedes recuerden, los plexos coroideos son formaciones vasculares. Y estas formaciones vasculares protruyen como una forma de coliflor desde los ventrículos y van a estar cubiertas por una capa que es delgada de células epiteliales. Se van a proyectar, por ejemplo, hasta la temporal del ventrículo lateral. Si aquí tuvieran ustedes un ventrículo, esta es la forma ventricular, tienen la tela coloidea, y por acá están viendo esta formación que parece como un coliflor, que es el plexo coroideo. Está lleno de tejido conectivo, de vasos sanguíneos, de venas, y todo esto va a permitir que se secrete el líquido cefalorraquídeo. También se proyectan hacia la parte posterior, la porción posterior del ventrículo, del tercer ventrículo y al techo del cuarto ventrículo. Y en general vamos a ver que dependen de transporte activo de iones sodio. Entonces, lo que se transporta a nivel de este epitelio van a ser iones sodio. Y estos iones sodio van a jalar iones cloro. ¿Listo? Entonces, si bien la concentración de sodio es más o menos igual a la del plasma, la concentración de cloro están viendo que es mucho mayor. Y este transporte activo de cloruro hace que nosotros tengamos más o menos 15% más de cloruro, de concentración de cloruro en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay más porcentaje de cloruro en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma? Es interesante, pero me refiero más un poquito a qué mecanismos están haciendo y por qué, si estamos viendo que es un ultrafiltrado y está saliendo cloro, diré sodio, ¿por qué se está también concentrando tanto cloro? Eso me refiero. Es que sí es negativo. Y el sodio sí es positivo. ¿Y en la sangre no están así? Bien. Ah, perfecto. ¿Quieres? Primero terminas y de ahí tu compañero. Si no me recuerdo que esas concentraciones de cloro o el cloro es más alto que el potasio. Entonces, creo que al menos en serio, sino que en rayos pueden también. Ah, ya. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Ey, Ey. Ey. Posiblemente ella una pregunta que de otra.
Ya. ¿Alguien más? Jordan, ¿por qué? Miren, en la sangre, recuerden que el sodio no solamente está unido al cloro, sino que está unido a distintos otros iones negativos. En cambio, en el líquido cefalorraquídeo se prioriza la unión sodio-cloro. Y por tanto, esa es la única razón por la cual tenemos más cloro o concentración de cloro que en el resto del cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que este cloruro de sodio va a estar dotado de actividad osmótica y eso va a provocar osmosis de agua. O sea, primero se secreta el sodio de manera activa. Luego tenemos que el cloro acompaña. Y finalmente, movimiento de agua por osmosis. Porque estamos viendo que se genera un lugar donde hay mucha osmolaridad frente al plasma. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal de nuestro cuerpo? Movimiento de agua para poder lograr qué cosa? La misma osmolaridad. Entonces, por eso sabemos que dentro de la composición, cuando veíamos cuánto era la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, similar a la del plasma. Cuando hablábamos acerca de algunas concentraciones, ahí nos estamos dando cuenta de que es debido justamente a los mecanismos fisiológicos. Y obviamente cuando se moviliza el cloruro, esto aporta el líquido de la secreción y hace que obviamente la presión osmótica sea aproximadamente la del plasma. ¿Listo? Ahora, otros procesos importantes para la formación de líquido cefalorraquídeo va a ser el transporte de pequeñas cantidades de glucosa. ¿Recuerdan ustedes qué transportadores estaban en ese encéfalo respecto a la glucosa? Ya. Tenemos el GLUT1 y también vamos a tener un GLUT adicional. Me parece que es el 4 que está en el OT, pero ahorita lo revisamos. ¿Listo? Respecto a los transportadores, estos GLUT van a transportar pequeñas cantidades de glucosa, que recuerden que hace que la glucosa, la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es 30 veces menor o 30% menor que en el plasma, ¿cierto? Y también vamos a ver que van a extraer de los capilares algunos iones potasio, que no es suficiente con respecto, por ejemplo, al plasma. Si lo comparamos, más o menos hay 40% menos de potasio que en el plasma y también bicarbonato. ¿Listo? Pero en condiciones pequeñas. O sea, vamos a tener cloruro de sodio, vamos a tener formaciones de sodio y potasio y también sodio y bicarbonato. ¿Listo? Más o menos para que ustedes se recuerden eso. Ok, entonces, una pequeña cantidad de proteínas se va a filtrar. Es muy pequeña y esas van a ir a los espacios intersticiales y eso van a acompañar, obviamente, si es que hay proteínas en algún espacio que va a salir, ¿qué va a pasar con el agua? Se moviliza. Entonces, esto hace que el líquido fluya hacia los espacios periovasculares y sobre todo hacia los espacios aracnoideos. Y allí las proteínas pasan a circular al líquido cefalorraquídeo. Esto es un pequeño porcentaje que es lo que nosotros habíamos dicho respecto a las proteínas. Entonces, el resto ya habíamos visto que se produce en otra área, pero nos vamos a concentrar ahora en el plexo coroideo como principal centro de producción de líquido cefalorraquídeo. Con respecto a la circulación, como ustedes ven, a ver, ¿cómo se llamaban estos? Ventrículos laterales, aquí se produce y pasan hacia el tercer ventrículo, de allí al cuello del solio, cuarto ventrículo, y de allí, muy bien, empiezan a dar la vuelta. Y recuerden que también bajan hacia la columna y el cono espinal y suben y siguen dando la vuelta de tal manera que amortiguan todo de manera tridimensional, toda la parte del cerebro, interna y externa. Entonces, aquí vemos que los ventrículos laterales que tienen allí los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo que va hacia el tercer ventrículo. De allí se agrega una pequeña secreción de líquido cefalorraquídeo, pero desciende este líquido a través del acueducto de Silvia hacia el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo sabemos que también se va a acompañar de una pequeña secreción de líquido cefalorraquídeo. Y de ahí, a través de los dos agujeros de Luschka y el agujero central de Magendie, van a pasar hacia la cisterna magna.
Recuerden que la cisterna magna está localizada detrás del bulbo raquídeo y debajo del cerebelo. ¿Listo? Y de allí nosotros vamos a ver que ya pasamos, una vez que ya tenemos aquí, ya pasamos a qué espacio, al espacio subaracnoideo. Entonces, ¿por dónde discurre el líquido cefalorraquídeo? Por el espacio subaracnoideo. Entonces, rodea el encéfalo y el médula espinal, y de allí sucede un proceso que se llama absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, se está cubriendo y de pronto empieza la absorción. Cuando hablamos acerca de la absorción del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver esto. El líquido cefalorraquídeo asciende por la cisterna magna a través de los espacios subaracnoideos y allí nosotros teníamos las famosísimas proyecciones subaracnoideas. Y estas proyecciones subaracnoideas que van a sobresalir hacia el seno venoso sagital y otros senos venosos cerebrales van a permitir que se vierta o que hasta cierto punto se movilice. Y acá tenemos que tener dos puntos claves. El movimiento del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre es unidireccional, o sea, va desde el líquido hacia la sangre. Y la razón para que suceda eso es que la presión del líquido cefalorraquídeo es un poquito mayor a la presión del seno venoso. ¿Listo? Entonces, más o menos para que ustedes recuerden, la presión del líquido cefalorraquídeo suele ser 1.5 milímetros de mercurio mayor que el seno venoso. Y por tanto, siempre decíamos cuál era una de las reglas primordiales de la fisiología. ¿De dónde a dónde se movilizan los líquidos? Mayor presión, a donde hay menor presión. Y eso evita que la sangre venosa vaya en la otra dirección. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo qué es lo que está sucediendo en la reabsorción. Además, tienen que recordar que las células endoteliales que van a cubrir las vellosidades van a tener unos pasadizos que se van a llamar pasadizos vesiculares. Y estos pasadizos funcionan como unas válvulas. ¿Y dónde nosotros teníamos esta función? ¿Qué tipo de endotelio tenía esa función como de válvulas? El linfático, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Que tenía como unas compuertas. Más o menos lo mismo sucede a nivel del líquido cefalorraquídeo. Se forman estas válvulas con un flujo relativamente libre, pero unidireccional, desde el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos. Y esto impide el retroceso, ¿ok? También permite que se movilicen, por ejemplo, las sustancias grandes, partículas de glóbulos blancos, partículas de glóbulos rojos, todos ellos se movilizan en esa dirección. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Muy bien. ¿Cuál es la función? A ver, la función del líquido cefalorraquídeo es amortiguar. Amortiguar el encéfalo casi como si es que fuera una bolsa de agua. Imagínense una bolsa de agua dentro y alrededor. Como cuando les envían por Amazon un visto lleno de aire, solamente que de agua. ¿Ok? Entonces amortigua. Y más o menos para que ustedes sepan, la densidad específica del cerebro y el encéfalo suele ser un poquito similar. Recuerden que el encéfalo y el cerebro solamente difieren en 4%. Eso significa que el encéfalo se limita a flotar en el seno del líquido. Entonces estamos viendo que lo que está sucediendo es una especie de flotación. Y lo que explicaba su compañero hoy día, ¿qué sucede cuando hay un golpe en la cabeza? Si es que el golpe no es demasiado fuerte, se va a desplazar todo el encéfalo a la vez que desplaza el cráneo. Y por tanto, evita que cualquier porción del encéfalo sufra torsión. Porque más o menos, imagínense, esto es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una zona, una masa, que es la masa encefálica, y luego tenemos como una soga, que va a ser la médula espinal. ¿Qué pasa si yo la movilizo, la ando movilizando? ¿Qué va a suceder con la soga? Se va a enredar. Y lo que nosotros tenemos que evitar es justamente la torsión, porque son estructuras delicadas. Entonces recuerden, cuando el golpe no es muy fuerte, va a movilizarse todo en conjunto. Pero ¿qué pasa si el golpe es intenso? Digamos, si tenemos un accidente de tránsito o en el boxeo, como bien han dicho. Si nosotros tenemos, digamos, un accidente de tránsito, este es un estudiante de medicina de otra universidad que está manejando su carro y se choca con otro carro, ¿ya? Le choca por el lado izquierdo. ¿Dónde está el golpe que va a recibir esta persona?
Muy bien, va recibida en el lado izquierdo. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto, que va a ser el punto de la contusión. Pero ¿qué va a suceder con esa cabeza? Ya, se va a dirigir a la otra dirección. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado derecho. ¿Qué va a pasar con el encéfalo? Recuerden que hay golpe. Cuando hay golpe, recuerden que tenemos inercia. ¿Se acuerdan de las leyes de Newton? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si es que nosotros nos movemos con mucha rapidez, esto se queda prácticamente como estático y de allí va hacia un costado y en el regreso no alcanza la aceleración y desaceleración y tenemos el segundo golpe, que es el contragolpe. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que estamos diciendo que está teniendo un accidente de tránsito, su primer golpe va a ser, digamos, en el lado izquierdo, pero la lesión de contragolpe estamos diciendo que es en el lado derecho. Entonces, esto es algo que tienen ustedes que recordar. Entonces, en el contragolpe se daña el lado opuesto por el desplazamiento súbito, y esto, recuerden que temporalmente se crea un espacio vacío en la bóveda craneana del lado opuesto, y cuando el cráneo pierde su aceleración, se va a causar el golpe cuando el vacío se colapsa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar? La lesión del golpe ustedes ya la han visto, que sucede en el mismo lado del impacto. Y cuando nosotros tenemos contusión, nosotros vamos a tener lugares, además de las zonas del golpe y contragolpe, que van a sufrir lesiones. Y esas zonas son zonas en las cuales van a haber contacto con sustancias duras. O sea, imagínense, nosotros sabemos que el cráneo es una sustancia dura. ¿Y cuáles son los puntos de contacto? Los polos, por ejemplo, derecho, izquierdo, anterior, inferior, pero también las caras inferiores que están sobre toda una estructura, que es una estructura irregular y es ósea. Entonces, cuando nosotros vemos lóbulos frontales, lóbulos temporales suelen ser los que más se afectan, y la base del cráneo, justamente las zonas que están en contacto con protuberancias óseas. Y yo les comentaba a sus compañeros, ¿a ustedes qué les parece el rugby o de repente el fútbol americano? ¿Les parece violento o les parece aceptable? ¿Violento? ¿Aceptable? Ya. ¿Todos saben lo que es fútbol americano y rugby? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice que es el rugby? Pero sí, sí. El rugby se creó en los países europeos, bueno, Inglaterra, Italia, todos ellos, en realidad nórdicos hasta cierto punto. Y era prácticamente luchar por un balón sin protección y con toda la masculinidad posible. Son personas 2 metros súper grandes, pero obviamente cuando ya se mudaron hacia Estados Unidos, decidieron hacerlo un poco más saludable y le pusieron algunos equipos de protección, no completos, pero algunos, entre ellos, por ejemplo, cascos y otros. Pero sigue siendo un... sí, yo siento que es un deporte muy extremo y de contacto. Muy bien. Entonces, en estos casos, yo creo que para la gran mayoría de ustedes es todavía un deporte tolerable, ¿no? O sea, lo consideran. ¿Qué imagen tienen ustedes del box? ¿Es tolerable? ¿Sí? Ya. Como deporte. ¿Está bien? ¿Está mal? Ustedes, por ejemplo, jugarían box, juegan box, Una vez lo probé con mi entrenador en el colegio. pero como atleta, como atleta. ¿Sí? ¿Yasmin? ¿Eres boxeadora? ¿Te gustaría? Ok. Cuando yo estaba en la universidad, el box era como el fútbol americano para ustedes. O sea, ustedes decían, bueno, sí, es un deporte de contacto, no es tan saludable, pero es un deporte. Justo cuando tuve la oportunidad de salir de la universidad y en ese transcurso empezaron a salir los estudios gigantescos en los cuales vieron que las lesiones que había en estos boxeadores, que se llaman lesiones de boxeador, causaban
que personas muy jóvenes tenían alteraciones no solamente motoras, sino también alteraciones de memoria y deterioro cognitivo. Y la relación era directa. O sea, si comparaba, por ejemplo, un joven de ese año, un joven boxeador, pues el daño era tremendo. Y se hizo la primera moción que yo estuve cuando se presentó en la Asociación Médica Mundial para que se considerara y se prohibiera el boxeo. Y también estuve en la siguiente, en la que aprobaron y se hicieron todos, o sea, vinieron de las organizaciones de boxeo, eh, hubieron un montón, en realidad fue bastante interesante, son de esas cosas que me llaman la atención que he sido parte de la historia, pero yo no voté, ¿ah? Yo estaba de Mirona en ese tiempo, pero sí estuve en las reuniones de la Asociación Médica cuando se organizó. ¿Listo? Entonces, la contusión que se da en el boxeo. Yo sé que de repente, cuando Jasmine dice yo quisiera hacer un boxeo, me refiero, supongo que estás refiriéndote al hecho de la agilidad y de practicar, pero no de pelearte con una persona. Sí, puede ser. Así, pelearse. Con cuidado. ¿Ah? Muy bien. A ver, dígame, ¿en qué circunstancias se podría presentar aceleración y desaceleración rápida en solitario sin golpe? Atletismo. Ajá, podría ser. Ya, podría ser. Salto largo. Podría ser. En los juegos mecánicos, tanta vuelta, tanta aceleración, puede mover. Ya, podría ser. Estoy segura que las dos que les voy a presentar, ustedes la han escuchado, pero se han olvidado. Ya. Una pelea rápida, está yendo en la Cotó, en la C, no sé qué. ¿Cuáles son las más asesinas ahora? La C. Ya. Y frénense con él. Se olvidan, ya están llegando y le dicen, ¡padre! Ahí creen ustedes que es la más grande. Miren, las que son de aceleración, desaceleración, son aquellas en las cuales hay ausencia del impacto físico. Y el cerebro contra lo que impacta es contra las paredes del cráneo y provocan el rebote y el contragolpe. El primer ejemplo que les traigo clarísimo es el síndrome del bebé sacudido, que deben de haberlo visto, porque no tanto, no, o sea, no han visto que lo sacude. Con los bebés tienen que tener mucho cuidado. Eso también causa lesión, lo que acaban de decir. No sé, ¿qué problema? Con los bebés pobrecitos, miren, todos ustedes. O sea, pobres bebés, si es que realmente hubiera un bebé allí, muerto. No es raro. Yo creo que esto es una de las cosas que más me impactó cuando yo fui interna. Me llegó un niño con múltiples lesiones, fracturas cerebrales, y no es fácil. Ustedes saben hecho anatomía, no es fácil romper el cráneo. Imagínense. Tienen que tener mucho cuidado en identificar el abuso cuando sucede contra los bebés. ¿Listo? Pero en este caso, ellos son los más propensos a tener este síndrome de bebé sacudido. También, como han visto ustedes en los accidentes de tránsito, ¿no? También tenemos ese síndrome de aceleración, desaceleración, sobre todo los que no han recibido golpe. ¿Ok? Entonces, en ellos, ¿qué creen que es lo que pasa? A ver, hay el golpe y hay la contusión. ¿Algo más pasa? ¿De qué estaba formado el cerebro? ¿Ya? Y esas neuronas, ¿cuáles son su estructura? Soma y axón. Y los axones al golpe se logran y pueden llegar a romper. ¿Y cómo se llama esa lesión? Pues, muy bien, muy bien. ¿Cómo saben leer ustedes, no? Todos. Y todavía voltean y me miran. Se llama lesión axonal. Entonces, hoy les voy a enseñar eso para que se vayan tranquilos a casa. A ver, tenemos un cerebro. Digamos que ustedes no conocieran o no supieran leer una tomografía. Las tomografías, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las cosas que nosotros conocemos. ¿Qué conocen ustedes? Ya, esa densidad blanquecina, ¿cómo se llamaba? Esa es la calota, ¿no? Ese es el cráneo. Muy bien. Entonces, esta está de blanco.
¿Y qué cosa era lo negro? ¿Recuerdan ustedes? El aire. Por ejemplo, los pulmones cuando veíamos aire. Muy bien. Entonces, ¿esto es anterior o es posterior? ¿Cuál es posterior? ¿A o B? B. ¿Por qué? O sea, en la pelota nosotros tenemos estas partes de aire. Piensen bien. Son los senos. Muy bien. ¿Senos qué? Frontales. Frontales. Entonces, si ustedes están viendo aire, ustedes al toque tienen que decir, ok, acá tiene que haber una explicación, porque si es que si fuera aire, si esta fuera la parte posterior, ¿qué sería? Es rarísimo, ¿no? Lo publican, me llaman, dicen, tengo casos súper bacanos. Me publican. Aquí, ¿qué sería? Sería de repente un paciente que ha tenido, no sé, un enfisema y además una fractura, o sea, algo realmente muy sacado de los pelos. Pero lo más lógico es pensar que estos son los senos frontales, justamente son dos, y que en la parte de atrás tenemos, ¿qué cosa se llama esto? Bueno, parte de los tejidos conectivos podría ser probablemente la voz del cerebro. Muy bien. De allí, estas estructuras las tienen que reconocer siempre. ¿Cómo se llaman? Ya, estos son los ventrículos laterales. Muy bien. Luego teníamos las circunvoluciones, que ya las habíamos visto en la clase pasada. ¿Y qué más habíamos visto? Que hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? La sustancia gris, ¿cómo la ven? Un poquito más clara que la sustancia blanca. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo les muestro esta imagen? Ya, tranquilos. Este es el bebito que ven ustedes así con todo su odio. Yo he visto que lo han movido. Ya, ahí está. ¿Por qué creen que pienso que este es un... Bien, bien. Bueno, ¿qué es esto? A ver. Dos por partes. Ya les he dicho, cuando ustedes ven lo que saben. ¿Qué es esto? A ver, que estoy muy bien. ¿Y qué sería lo de arriba? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué sería esto? Un hematoma. ¿En qué zona? Muy bien. Podrían decirle, por ejemplo, epicraneal, podrían decir un hematoma subdérmico, subcutáneo. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Esto es dentro del parénquima. ¿Va a producir edema? No, pero miren lo que ha pasado, ¿eh? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, ya. ¿No se percibe qué? Ventrículos, ¿qué más? Circunvoluciones, ¿qué más? La diferencia que habíamos dicho de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué creen que yo pienso que este es un niño y no es un adulto? Muy bien, con la forma. Miren cómo es una tomografía de un adulto. Miren la tomografía de un bebé. Ya, muy bien. Entonces, pues este niño es grande o es pequeño. Piensen bien. ¿Es un niño grande o es un niño pequeño? Recuerden que los niños pequeños tienen fontanelas, ¿no? Ahí por ahí les paso el dato. Tampoco tan grande, pero definitivamente ya tendrán cerradas sus fontanelas. Porque lo que estamos viendo son signos de edema cerebral. Pero ¿cómo ustedes reconocen la lesión nacional difusa? Si se dan cuenta, dejamos de tener esta separación de lo que han dicho gris claro y gris oscuro. ¿Listo? Deja de haber esta forma para darse prácticamente como si fuera una masa puntiaguda, o sea, con punteo. Disculpen. Esto es lesión axonal difusa, para que la conozcan de aquí el resto de su vida. ¿Y acá? ¿Qué les parece? El músculo derecho está más grande que esto no es No. Muy bien. ¿Qué es lo que tenían que hacer primero? saber que Reconocer. ¿Qué cosa es eso entonces? La columna. ¿Y por qué no la ven blanca? Porque esta es una resonancia magnética. Entonces,
Acostumbren a sus ojos a ver cómo es una resonancia magnética y cómo es una tomografía. Entonces ya les ven, ¿no es cierto? Si vemos que el hueso está blanco, no le van a decir blanco, ¿no? No. Si tiene semiología, van a decir, sí, radio denso, o sea, es hiperdenso, es hiper, de repente hasta radiolúcido podrían decir, todavía les pueden aguantar, pero no me estresa. Ah, sí, ese brillo, esos blancos que tiene ahí, esa es. Van a decir, ¿qué hace ese profesor? Yo jamás les enseñé la vez, no lo conozco. No, aunque no lo crean, sus profesores de años superiores vienen y me reclaman. Y dicen, no, no sabe quién es, y dame el nombre, no me acuerdo. Y nos pasamos la voz, era nuestro grupo. Mucho cuidado. Muy bien, ¿qué más tienen que ver? Aquí se van a dar cuenta de que la lesión axonal difusa se ve un poco más, con más detalle, pero sigue siendo como si fuera una masa. ¿Listo? Esa es la característica de la lesión axonal difusa que también van a ver en estos casos de estos pacientes. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí estamos bien. Último bracito. Sabíamos que en otras partes del organismo la barrera hematoencefálica o en general el endotelio permitía el pase de moléculas. No siempre de moléculas grandes, ocasionalmente de moléculas grandes. Pero nosotros sabemos que en general las barreras reducían la permeabilidad. ¿Listo? Ya les había dicho. Imagínense un vaso sanguíneo que lo cubrimos con una tela. ¿Cómo se llama esa tela? Pía madre. Y encima de eso le ponemos otro mantón, así en forma de pedicelos. ¿Cómo se llama eso? Astrocitos, ¿no? Los pedicelos de los astrocitos. ¿Ustedes creen que va a pasar algo? Puede pasar, pero mucho menos que si es que tenemos, por ejemplo, un glomérulo con uniones fenestradas. ¿Se acuerdan eso? Entonces es muy diferente. Y va a ser muy diferente a lo que veamos, por ejemplo, en el hígado. Entonces recuerden, son muy permeables a agua, CO2, oxígeno, sustancias liposolubles como el alcohol y los anestésicos. Eso sí pasa y por eso nosotros tenemos justamente alteraciones a nivel frontal y a nivel de otras áreas. Pero van a ser parcialmente permeables a electrolitos como sodio, como cloruro, como potasio. Y van a ser totalmente impermeables en la gran mayoría de los casos a proteínas plasmáticas y a la mayoría de sustancias que, por ejemplo, son grandes y que son no liposolubles. Por allí yo tengo un paciente que tiene una encefalitis por un hongo. ¿Podemos tratarlo? Encefalitis fúngica. Y yo por ahí, por ejemplo, en mi corta experiencia todavía no he visto. ¿Qué fue, César? Tú presentaste una foto de la India, ¿no? En tu exposición de hidrocefalia. De la India. De las pequeñitas. Sí, sí, sí. Ah, Sí, también. No es difícil, también. No, pero que no sé si es que es eso o es que me he soñado. A ver, miren, César, ¿no? Estamos juntos en esto. No es esa. Presento otra en una pequeñita. Ya no son de la única excepción. Sí, sí. Entonces debe ser desde el otro grupo. Del otro grupo. Interesante. Muy bien. Sí, sí. Debe ser de la otra sección que presentaron de la isla. Yo siento que si alguno de ustedes tiene oportunidad, acabo de ser bien cauteloso. Si alguno de ustedes verdaderamente quiere aprender medicina, yo siempre he pensado que los mejores médicos somos nosotros, porque tenemos muchísima exposición. Imagínense, estamos yendo a un detalle que no llega a la mayoría de estudiantes de medicina. Y aparte tenemos a los pacientes, y nuestros pacientes son de ambos grupos, o sea, tenemos pacientes muy de primer mundo, o sea, con enfermedades como diabetes y todo lo demás, y muy de bajo mundo, y todavía hay gente que se muere de apendicitis, neumonías. Entonces, nos permite a nosotros aprender muchísimo de medicina. Pero si hay alguien que nos gana, adivinen quiénes son. Yo siento que los hindúes.
Uf, sí, porque son mucho más, yo por ejemplo no vería ningún estudiante como ustedes, no, que se van a dormir en una clase. Ellos son increíblemente disciplinados, pero recuerden que solamente llevan 4 años, ¿ah? Y son absolutamente sacrificados. Cuando ustedes vayan a la biblioteca, en el tiempo en el cual todos tenemos opciones digitales, uno no encuentra ni un espacio. O sea, ahí no hay un Gaiton, hay 1000 Gaitons, uno para cada persona prácticamente. Todos son muy, pero muy dedicados. Y el nivel es muy alto. Imagínense que todos los jueves teníamos reuniones con el John Hopkins para poder consultar algunos casos. Porque ellos aprendían mucho de los casos que obviamente no hay el John Hopkins y ellos aprendían acerca del manejo. Publican demasiado, o sea, son muy buenos. Si ustedes por allí tienen que compartir con un estudiante hindú, métanle más puntos. No quiere decir que nosotros seamos malos, yo les he ganado, pero igual. Pero me han testeado de todas las maneras. Me han hecho hacer nudos con los ojos cerrados. Imagínense. Se puede, se puede. Y me han enseñado demasiado. Entonces, si alguno de ustedes tiene oportunidad, vayan a ir a derrotar. Es excelente. En un mes es casi como hacer un semestre acá. Es muy, muy bueno. Sí, pero, y ahí viene el pero, por favor, no se distraigan sin escuchar el pero. No vayan solos, hombres y mujeres. No vayan solos. Segundo, no vayan de mochileros. O sea, no vayan así, que vamos, no. De repente ya no regresan. Sí o sí, vayan, si es que van, con la autorización y con el convenio de la universidad que los va a recibir. Y traten de ir a institutos que sean bien desarrollados y que sean buenos, porque así van a tener todo. O sea, por ejemplo, de la universidad van a ir a recogerlos, les van a dar un alojamiento seguro. Caso contrario, no vayan. Es decir, que van en circunstancias que no son las que les he mencionado. Es mucho peligro para hombres y mujeres exponerse a la luz. ¿Listo? Si no, bueno, muy bonito. Van a aprender mucho. Inclusive yo quiero darme un saltito otra vez por la India. Muy bien, entonces, recuerden que los sistemas que producen el líquido cefalorraquídeo son sistemas dinámicos, que no solamente se van a encargar de producir y de absorber, sino que producen también citocinas como factor de necrosis tumoral e interleucinas. Entonces, ahora sí, precisemos. A ver, si les digo que estas son las neuronas, ¿quiénes son estas? Los astrocitos, ¿cómo se llaman esto? El pericelo, ¿qué es esto? Aquí está. Ya, son las tight junctions, ¿se acuerdan ustedes? Uniones estrechas. ¿Y qué cosa es esto? Los endotelios. Muy bien. Entonces, estamos viendo que desde la membrana capilar va a entrar o va a difundir va a ser secretar hasta cierto punto el líquido que se va a llamar fluido intersticial cerebral. Y este va a alimentar o va a ser el medio en el cual van a estar todos estos, ¿no? Astrocitos, neuronas. Obviamente que acá estamos como que bien separados, ¿no? Prácticamente es un paciente con edema. Porque en el cerebro esto es como que súper juntito. Y luego, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Muy bien, estas son las células epidemarias. ¿Y estas? ¿Qué es lo que no ves? No es lo que... Ah, ya. Aquí tampoco. Allá. Células epidemarias. Entonces, ¿qué espacio es este? Subacingreo y este. Estos son los plexos coloideos. Y acá está el vaso del plexo coloideo. Entonces, ¿quién se encargaba de gran parte de la producción de líquido cefalorraquídeo? El plexo coloideo. ¿Pero las células epidemarias ayudaban? Sí, estamos viendo que ya ayudar. ¿Me queda más claro más o menos cómo va eso? ¿Sí? Muy bien. Ok, chicos. Entonces, eh, yo les recomendaría que hagan un último esfuerzo y veamos estos dos temas. Pero realmente los veo bien cansados. Si desean, pueden tomar el break ahora, 5 minutos, y ya de ahí regresamos. Depende de ustedes. Ya, yo no tengo ningún problema. Sí, exacto. Muy bien. Vayan, chicos.
Vamos a pasar en algunos datos que también ya nos han mencionado hoy. Por ejemplo, si bien el cerebro solo representa 2% del peso corporal, se consume cerca del 20% del gasto energético basal. Y nosotros necesitamos un flujo de sanguíneo que sea constante de oxígeno, porque recuerden que si es que nosotros no tenemos flujo de glucosa y oxígeno, casi no almacenamos nada, casi. Y recuerden que la mayoría del ATP que se produce se va a destinar a mantener los nutrientes, incluso sea hacer bombas de sodio y potasio TPasa y los potenciales de acción y las sinapsis. ¿Listo? A ver, con respecto a los sustratos energéticos. Uno de los principales sustratos que tenemos que recordar es la glucosa. ¿Listo? La glucosa es el principal combustible que en condiciones normales nos va a permitir la entrada. Entonces, habíamos dicho que el GLUT1 es el que está relacionado con el endotelio. Entonces, el GLUT1. Y el GLUT3 es el que permite el ingreso de glucosa a las neuronas. ¿Listo? Entonces, 1 y 3. Y recuerden que estos se van a metabolizar en glicólisis, ya sea aeróbica o anaeróbica. Ya saben que la aeróbica genera 36 ATPs en el principio de Krebs y la anaeróbica solamente 2 ATPs. Sin embargo, ¿es el único sustrato? No. También tenemos los cuerpos cetónicos. En el ayuno prolongado o en la cetosis, los cuerpos cetónicos van a ser fuente de energía, pero es una fuente de energía poco útil, poco rendidora, vamos a decir. Y el lactato, que va a ser producido por los astrocitos, lo transfiere cuando no hay glucosa. O sea, ¿recuerden quién almacenaba glucosa en el sistema? Muy bien. Y si es que no hay glucosa, ya utiliza todo, ¿qué le va a proveer a la neurona? Le va a proveer como leche agua. ¿Listo? A esta hipótesis se le llama la hipótesis de Shadow-Lactato-Astroglía. ¿Listo? Esta es una hipótesis bien interesante, porque uno diría, ¿por qué la astroglía le va a proveer de lactato a las neuronas, sabiendo que esto va a alterar su, vamos a decir, su metabolismo? Pero nosotros nos estamos dando cuenta que esto le permite a esa neurona sobrevivir. ¿Es eso o se apaga? ¿No, Mónica? Sí, claro, tú misma eres. Gracias. Pobrecita, no te he dicho antes, te he visto ahí sentada. Ok. Chao. El papel del astrocito en el metabolismo va a ser que captan glucosa, genera el lactato y lo ceden a las neuronas. Y eso es interesante, porque hasta hace un tiempo nosotros no lo entendíamos así. Nosotros pensábamos que lo que les daban era diferente. Entonces, yo les recomiendo para el futuro estén atentos de esto, porque puede ser que cambie un poquito el paradigma de lo que nosotros pensábamos. ¿Listo? Nuevamente, eso todavía es hipótesis. Tenemos que corroborar con algunas otras cosas. ¿Alguien ha leído el Gaito 2025? Si esto ya está allí. No. Se lo va a pasar, se lo va a pasar. ¿Listo? Una autorización y de esa paso. Muy bien. Recuerden, los astrocitos habíamos dicho que regulaban la biodisponibilidad de neurotransmisores. Imagínense así. El neurotransmisor es como un niñito cuando juega. ¿Qué pasa con sus juguetes? Los deja por todo lado, ¿no es cierto? Es lo mismo cuando sueltan los neurotransmisores. Entonces, ¿quién viene? La mamá, la nana, la astroglía. ¿Y qué es lo que hace? Recoge. Pero recuerden, tiene un mecanismo de defensa. No la guarda como glutamato, como que la guardaba como vitamina. Y entonces así regula esta biodisponibilidad. Por ahí dices que, por ejemplo, hay muerte celular, muere el astrocito, ¿podrá haber neurotransmisión? No, porque recuerden que cómo está esos neurotransmisores en su interior, como glutamina. Entonces se previene que haya una neurotransmisión. Además, que hemos dicho que forma la unidad neurovascular, acoplando el flujo sanguíneo y el metabolismo. Muy bien, con respecto al consumo de oxígeno, lo mismo que la glucosa. Representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno. ¿Qué pasa si ustedes están haciendo, no sé, el challenge de, ¿qué pasó ahora? Se pegan en la boca
Y se pegan en la boca unos esparadrapos mientras duermen y tienen apnea del sueño. O sea, tienen, no sé, desviación del tabique y todo lo demás. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Hipoxia. Muy bien. Miren, el cerebro es muy sensible a la hipoxia. Cuando hay un daño neuronal irreversible, lamentablemente estamos muertos. Y eso se da a 3 a 5 minutos de anoxia. ¿Listo? Entonces, nosotros dependemos muchísimo, bueno, las neuronas dependen muchísimo del oxígeno para su supervivencia. Y la región más vulnerable a la hipoxia va a ser el hipocampo, la corteza y los ganglios basales. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene una alteración de la oxigenación? A ver, imagínense, está subiendo a 5.000 metros, acaba de irse a Cash, a Cerro de Paso. ¿Qué va a pasar? Nunca he escuchado, Debilidad motor. ya, nunca he escuchado que casi no puede caminar. No puedo caminar, es porque estás débil, no. Porque está bien hipoxia y esa hipoxia, ¿a quién está afectando? A los ganglios basales. Por allí no piensa bien, de repente estable incoherencias. ¿Saben cuál es el tratamiento del mal de altura? ¿Alguien? Muchas gracias, chicos. Cuando estoy dando clases en Alemania, voy a decir algo que mis estudiantes me dijeron papá, ¿qué es lo que causa la coca? Ustedes ya son los estudiantes de medicina de segundo año y casi neurofisiólogos. ¿Qué es lo que causa la coca? Sencillísimo, sencillísimo, chicos. ¿Qué es lo que causa la coca? No la Coca-Cola, sino la hoja de coca. Y tampoco estamos hablando de la cocaína. Ah, es un alcaloide que causa vasodilatación. Y por tanto, ¿qué sucede con el flujo? Mayor flujo. ¿Qué pasa con el oxígeno? Biodisponibilidad de oxígeno sanguíneo. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? ¿Hay calor? No hay calor. Más calor. ¿Qué pasa con los vasos que están en los músculos? Vasodilatación y por tanto mayor oxigenación. ¿Qué pasa entonces con la fuerza de contracción? Mejor. Entonces ya están viendo, ¿no es cierto? O sea, ya conocen un poquito qué es lo que está sucediendo. Hasta el momento lo que se ve es de que las neuronas utilizan el lactato como fuente de energía, pero no sabemos si es que es efectivamente como yo siento, y eso es una teoría también, que es como un mecanismo de defensa, como cuando se los prepara para la guerra. O sea, si con lo mínimo funciona, si es que hay buenos momentos, como que las cosas van a ir bien. Entonces, si aprende a funcionar con lactato y funciona bien, cuando haya un montón de glucosa no va a haber problema. Pero cuando falte la glucosa va a poder funcionar. Más o menos algo así. Pero todavía es una hipótesis, es una hipótesis. Todavía tenemos que entender mejor qué es lo que sucede. Ok, pero sí podría ser. Por ejemplo, tu hipótesis es interesante. Podemos publicarlo. En cuanto a la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Recuerdan ustedes que había un proceso de autorregulación. ¿Cuánto era la presión que ellos manejaban? Ya, recuerden. Cuando nosotros vemos presión arterial media, vamos a ver que esto va a depender, va a estar adaptado a la persona. Para un adulto de unos 70 kilogramos, ¿cuánto era? Muy bien. Y los factores locales ya sabían. Aumento de CO2 que causaba vasodilatación. Acidosis, vasodilatación. Hipoxia, vasodilatación. Y en general, si es que nosotros tenemos actividad neuronal local o neurogénesis, no. Pero hasta cierto punto, aumento de flujo y vasodilatación. Pero también una optimización del acoplamiento neurovascular. ¿Listo? Esto es sencillo porque ahora ya piensan que todo es vasodilatación. Tengan mucho cuidado que se les dice. Ok. Entonces, ¿qué sucede con la hipoglicemia? Estamos viendo que la hipoglicemia
va a causar síntomas neurológicos. ¿Pero dónde afectaba más la hipoglicemia? Ganglios basales, corteza cerebral, hipocampo. ¿Qué pasa si yo tengo un joven que está con intoxicación alcohólica y no ha almorzado ni ha cenado? ¿Qué va a generar en su cerebro? Hipoglicemia. ¿Y qué va a afectar? Ganglios basales. Por tanto, ¿camina bien o ajusta? ¿Qué pasa con la corteza? Llama a su ex, se calatea, grita todos. De repente no. ¿Qué más? Siguiente. ¿Qué sucede con el hipocampo? Se pone a llorar, pierde memoria, puede tener confusión, puede llegar a convulsionar y en el peor escenario, coma. ¿Qué pasa con la isquemia y la hipoxia? Decíamos que en isquemia nosotros vamos a pasar a la vía de glicólisis anaeróbica y por tanto, ¿qué va a pasar con el ATP? Va a disminuir y va a fallar la bomba de sodio y potasio. ATP asa y esa bomba va a generar edema. ¿Qué tipo de edema? Edema citotóxico y eventualmente, si esto pasaba a los 3 a 5 minutos, ¿qué sucedía? Muerte cerebral. ¿Listo? Muerte neuronal. Y bueno, lo tercero es nuevamente una teoría, una hipótesis. Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, algunas de ellas parecen estar relacionadas con metabolismo alterado y también estrés oxidativo. Y muchos autores ya están postulando de que el Alzheimer debería considerarse la diabetes tipo 3. ¿Por qué creen? ¿Qué sucede cuando hay exceso de glucosa y se acumula en el hígado? Se produce NASLD, ¿se acuerdan? Es cetosis hepática no alcohólica. Eso que era como el primer punto antes de la prediabetes, ¿se acuerdan? Teníamos NASLD, luego acá teníamos prediabetes, luego teníamos diabetes mellitus tipo 2. ¿Y a qué progresa esa diabetes mellitus tipo 2? Va a progresar a diabetes mellitus tipo 3. Cuando el paciente crónicamente va a tener justamente esta elevación de la glucosa, los astrocitos van a desesperadamente guardar esta glucosa y eventualmente se van a llenar exactamente igual como se llenan los hepatocitos. Y se van a formar acúmulos no funcionales de células. Aparentemente, allegedly, como dicen los americanos. Y esto nosotros la conocemos como Alzheimer. ¿Listo? Todavía no está aceptado, nuevamente es una hipótesis, pero yo les sugiero que estén muy atentos cuando lleven sus clases de endocrino, para ver si para ese tiempo ya tenemos las teorías más claras. Obviamente se va a publicar, no sé, Nature, una cosa así, y ustedes ya van a tener la historia completa. Desde que vemos alteraciones mínimas, como el NASLD, hasta alteraciones como Alzheimer. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Entiendan esa progresión. No se lancen todavía, ¿no? O sea, es en calidad de primicia, de hipótesis para ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Las pruebas diagnósticas. ¡Ah! No puede ser, no vamos a empezar motores como ustedes. Ok, rapidito. Cuando hablamos acerca de potenciales corticales, tienen que recordar que toda la transmisión nerviosa se va a basar en despolarización, repolarización. ¿Recuerdan? Entonces, los potenciales corticales van a ser cuando nosotros veamos estas despolarizaciones, y si se recuerdan, nosotros, si restábamos el potencial de despolarización con el de repolarización, hacíamos algo que se llamaba la diferencia de voltajes. Y esas diferencias de voltajes o esas fluctuaciones de voltajes van a ser los potenciales corticales. Si yo le doy su perrito y veo qué zona está teniendo esta despolarización, voy a poder ver un potencial evocado, ya sea visual, auditivo, somatosensorial. Y lo hacemos a través de electrodos que se van a colocar en el cuero cabelludo. El resultado siempre va a ser la diferencia entre las señales estimuladoras y las señales inhibidoras. Pero en general vamos a poder evaluar cómo es la función del cerebro. El segundo tipo de estudio que hacemos es el electroencefalograma. El electroencefalograma, para que ustedes comprendan el electroencefalograma, tienen que recordar cómo era el electrocardiograma. ¿Cuáles eran los principios del electrocardiograma? Ya, teníamos un vector.
que tenía un inicio y un final. ¿Se acuerda que representaba la despolarización? Si es que era un vector positivo, ¿qué pasa con la despolarización? Se acercaba a nosotros y era positiva. ¿Qué pasa si era negativa? Se alejaba de nosotros y la veíamos como una curva hacia abajo. Es lo mismo el electroencefalograma. Mide la manera en la cual hay despolarización en la corteza. Y por tanto, lo que vamos a hacer es vamos a poner electrodos. Así como poníamos 6 electrodos, pues acá vamos a poner hasta 200. Necesitamos un montón de electrodos. Es una exageración. Va a depender de la estandarización, pero ponemos electrodos superficiales para que vean estas diferencias de potenciales. ¿En quiénes son útiles? Por ejemplo, en la epilepsia. ¿Qué pasa si yo cuando veo la curva del electroencefalograma veo una zona en la cual está completamente alterada? ¿A quién les hace recuerdo esto? A las arritmias, ¿no es cierto? Entonces, esa zona como de arritmia que veíamos en el electrocardiograma va a representar un foco de descarga paroxística que podría causar epilepsia. ¿Listo? Entonces vamos con la primera. La segunda, las alteraciones de la conciencia. ¿Qué pasa con un paciente que está en coma, pero ustedes ven que tiene movimientos cerebrales, ondas cerebrales? O sea, su electroencefalograma está normal, pero está en coma. ¿Está muerto o no está muerto? No está muerto. ¿Qué pasa si no ven ninguna onda? ¿Está muerto o no está muerto? Interesante. Es un componente de la muerte cerebral. Ya vamos a ver el siguiente componente. Entonces aquí nos va a diferenciar los pacientes que están en verdadera coma y los pacientes que ya están en muerte cerebral. También vamos a ver trastornos del sueño. Aquí podemos, con el electroencefalograma, estudiar las fases del sueño. Y finalmente, encefalopatías difusas, porque ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente con una lesión axonal difusa? Se va en la tercera. ¿Por qué? Porque no hay axón. Muy bien. Si nosotros estamos diciendo que el electroencefalograma se basa en la conducción de los axones, ¿qué pasa si se dañan los axones? Se dañan los cables. No va a transmitir igual. Por tanto, ¿cómo van a estar las ondas? Van a estar lentas. Y eso se llama patrones de enlentecimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son los ritmos principales? Los ritmos principales van a ser el ritmo alfa. El ritmo alfa está entre 8 y 13 Hz y es el ritmo de relajación cuando los ojos están cerrados. Si yo, por ejemplo, a ustedes digo, cierren los ojos, imagínense un campo claro y sigo diciéndoles cosas de fisiopatología. Están relajadísimos, felices, eso es un alfa de 8 a 13 Hz. Si ustedes están como ahora concentrados, están participando, probablemente sus ondas estarían en un beta, en 14 a 30 Hz, cuando están súper alertas y concentrados. Cuando tienen un sueño ligerito, como el que tienen acá cuando se duermen, y están como que medio ojo abierto, así como los delfines, esa es una onda teta, entre 4 y 7 Hz. Es un sueño ligero y es la mayoría de veces los niños sueñan en ese en esa onda. ¿Listo? Y finalmente tenemos la delta, que son menos de 4 Hz. O sea, estamos diciendo que la actividad neuronal, ¿cómo es? Prácticamente baja. Miren, entre 4 Hz, 3 Hz, 1 Hz, 2 Hz, hay muy poquita diferencia y es lo que va a diferenciar el sueño profundo del coma. ¿Listo? Así que mucho cuidado con eso, ¿ok? Con el electroencefalograma. Yo entiendo que cuando ustedes sean internos y van a estar 2, 3 días de privados de sueño, va a llegar un día, que va a ser el cuarto, que les van a dar así media horita para que duerman y en ese momento van a entrar ustedes en delta. Sí, prácticamente en un coma narcoléptico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que lo quiero operar? ¿Ya? Lo vamos a operar, es un paciente que va a entrar a un recambio valvular, vamos a parar el corazón, vamos a pasarlo a una máquina de circulación extracorpórea y lo vamos a regresar, ¿ya? Durante toda la operación, ¿en cuánto tiene que estar el señor? Alfa, beta, teta, delta. ¿Ya? O sea, en coma. Sí, De repente en un sueño profundo, ¿no? Pero muy alejado del coma, por favor. ¿Qué pasa si es que ustedes lo encuentran en beta? Con los ojos cerrados, ¿no? Muy bien. Tienen que reconsiderar que probablemente el paciente le está doliendo y en cualquier momento le da un shock.
Hay shocks por dolor, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si es que lo encuentran en teta? Un poquito más de anestesia para que pueda entrar a teta. ¿Listo? Entonces, es necesario que cuando nosotros ponemos por ejemplo anestesia, le pongamos monitorización electroencefalográfica. Sí. ¿Y ustedes creen que es una práctica común? No necesariamente. Ya lo hacemos en Arequipa, pero no en todas los lugares. Muy bien. Entonces, la fuente principal para el electroencefalograma estamos diciendo que son las neuronas. Primordialmente, las neuronas piramidales de la corteza. Y recuerden, el electroencefalograma refleja la sincronía. Y para eso nosotros vamos a tener que una alta sincronía son las ondas lentas, como por ejemplo delta o teta, y una baja sincronía son las ondas rápidas, como por ejemplo beta, donde vamos a tener, a ver, les digo todos, levanten la mano derecha. Ante, algunos ya están en teta, algunos no levantan. Muy bien, entonces bajen. ¿Ustedes creen que en ese momento hay sincronía en su cerebro? No, en ese momento hay un foco de neuronas probablemente en la corteza. ¿En qué corteza? Auditiva, asociación, motora, que se han activado para que ustedes puedan levantar la mano y luego bajarla. Entonces, a eso se refiere. Y recuerden, está regulado por un sistema que se llama el SEP, el Sistema Reticular Activador Ascendente, llamado SARA, que regula el sistema de alerta. Recuerden que tenemos un marcapaso, así como teníamos el nodo sinusal en el corazón, el marcapaso en el cerebro es el tálamo, que es el marcapaso cortical. Y recuerden que este genera ritmos sincronizados. Y finalmente vamos a tener los neurotransmisores que ustedes ya conocen, ¿cierto? GABA, histamina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina. Finalmente, para terminar esto, cuando hablamos acerca de conciencia, la conciencia va a tener dos componentes. El nivel de conciencia, que se llama el arousal en inglés, como ustedes lean, que es el estado de vigilancia, depende del SARA y las proyecciones talámicas. Y lo siguiente es el contenido. Yo puedo estar con los ojos abiertos en vigilia, pero no tengo funciones cognitivas superiores, memoria, lenguaje, orientación. ¿Estoy entonces consciente? No puedo hablar, no puedo, no puedo comunicarme, no entiendo lo que dicen, no me oriento. ¿Estoy consciente? Entonces estamos viendo que necesitamos de los dos, el componente del contenido de la conciencia, así como el nivel de la conciencia. Entonces, cuando hablamos acerca del nivel de la conciencia, estamos viendo que para que haya conciencia tenemos que tener un tronco encefálico intacto, es decir, que el sistema reticular activador ascendente esté íntegro y que los dos hemisferios funcionen. Y por tanto, cuando se altera la conciencia, cuando hablamos acerca del nivel de conciencia, vamos a ver que de una persona vigilia va a pasar a una persona que ya está adormecida, como algunos de ustedes, soñolientos. Otros inclusive llegan al estupor, ¿no? Ya se duermen abiertamente y algunos ya entran al coma. ¿Sabes qué le ha pasado? A esto se llama disminución del grado de arousal o del nivel de la conciencia. Ahora, hay personas que están en estado vegetativo, que tienen los ciclos de sueño y vigilia, o sea, cambian entre ondas delta, teta, alfa, gamma, alfa y beta, pero no tienen contenido de conciencia. Es decir, no producen lo que son funciones superiores. Por tanto, ¿están o no están muertos? Recuerden, ese es el estado vegetativo. Está en estado vegetativo. Entonces, para que consideremos nosotros muerte cerebral, tiene que haber ausencia total de la función cortical, sin ondas, y troncal, sin estado. Entonces recuerden, para hablar acerca de la conciencia tenemos dos componentes, el nivel de la conciencia y el estado de la conciencia. ¿Listo? Necesitamos ambas para considerar que una persona es consciente. ¿Listo? Muy bien. A la siguiente vamos a hacer lo que se llama la escala de coma de Glasgow. Recomiendo que le den una chequeadita. Y empezamos con fuerza con la parte motor. ¿Listo? El jueves el examen es de todo motor. Todo motor. Todo motor.